Mateo 1 del 18 al 25. Muy bien, dice la palabra de Dios, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Vamos a ver. Padre Santo, te damos las gracias por tu santa palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos consuelo, encontramos esperanza, encontramos instrucción. Y te pedimos, Padre, porque tú nos instruyas, que tú, Señor, nos hables y también que nos des discernimiento para que podamos examinarlo todo y retener lo bueno. Pues te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que vamos a tratar en esta tarde que tiene que ver con vivir con propósito, porque fíjense cómo Dios en todo tiene propósito, pues es Emmanuel, está aquí cumpliendo la profecía. Y la idea de este título es Dios está aquí con nosotros, pero no por accidente. El Señor Jesucristo cuando nació, no nació por accidente como, yo no sé quién de los que está aquí es un niño o una niña, bueno, o fue un hijo inesperado, pero a muchos les ha tocado, yo no sé si llamar buena o mala suerte, no voy a llamar ni una cosa ni la otra, pero el ser hijos inesperados, ¿no? Que ya los papás dicen, ya no vamos a tener más hijos, y luego viene la sorpresa, y ahí está el hijo inesperado. Y sorpresa, ¿no? Pero con Dios no fue así, con el Señor Jesucristo no fue así. Ya estaba planeado, y como nos decía hace unos momentos Marcos, desde hacía más de 700 años, que ya Dios había dicho, voy a enviarles a un hijo, les voy a enviar a un Salvador, porque Dios es un Dios que tiene propósitos, y los propósitos que Dios tiene para nosotros son eternos, y podemos decir que son desde la eternidad, fíjense, desde la eternidad para la eternidad, y ahí está la grandeza de los planes de Dios, que nosotros ni siquiera podemos comprender lo que es la eternidad. Y claro, nosotros estamos tan condicionados por el tiempo que se nos queda demasiado grande pensar en lo que es la eternidad. Pero también se nos queda muy grande o demasiado grande poder imaginar o siquiera ver lo que es el espacio, ¿verdad? Se nos queda muy grande siquiera ver lo que es la realidad. Nosotros con nuestros ojos solamente podemos ver la realidad, ahora sí, física, pero sabemos que hay una realidad espiritual y no somos capaces de verla. Y si queremos de alguna manera ver la grandeza de lo que Dios hizo, Dios atraviesa, ahora sí, lo eterno y llega a lo temporal, al tiempo. Dios atraviesa lo infinito y llega a lo finito. Dios, que está en todo lugar, se materializa en un lugar, se hace hombre en un lugar. Dios, que es tan grande, que es nuestro creador, se convierte en parte de la creación.
Y creo que podemos llegar a imaginarnos la grandeza de Dios, pero creo que nuestra mente llega hasta ahí, a imaginarnos la belleza de Dios. Creo que todo lo que es Dios va un poco más allá de lo que nuestra mente alcanza a comprender, de lo que nuestros sentidos alcanzan a discernir o a sentir. Ahora, hay realidades, que comprendamos o no, están ahí, como el hecho de que el Señor Jesucristo vino, como el hecho de que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, como el hecho de que el Hijo de Dios viene, de que murió, que resucitó, de que da vida, de que habita también en los corazones de aquellos que le reciben. Son realidades que nosotros no podemos comprender o a veces ni siquiera explicar, pero que están ahí. Ahora, en el hecho de que el Señor Jesucristo haya venido a esta tierra, suceden cosas que se escapan de nuestra lógica, de nuestro pensamiento. Y la primera es que es la concepción del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros, y también José y María, sabían que un hijo no aparece nada más de la noche a la mañana. Ninguna mujer dice que estoy embarazada y no he estado con ningún hombre. María lo sabía, José lo sabía, y cualquiera de nosotros lo sabe. A veces nosotros pensamos, no, es que en ese tiempo las personas eran muy ignorantes, las personas no sabían lo que es la ciencia, pero en realidad no hay que conocer tanto de ciencia para saber que para que nazca un niño hace falta un papá y una mamá, ¿verdad? Y ahora, cuando vemos que el nacimiento cuando aquí Mateo nos describe cómo fue el nacimiento del Señor Jesucristo, nos dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. No nos explica el cómo, pero sí nos dice el qué. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, dice, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Fíjense lo que dice. Estaban comprometidos, estaban desposados, pero no estaban casados. Pero si nosotros no nos quedase claro, dice, ¿a qué se está refiriendo? Nos explica, antes que se juntasen, antes de que tuviesen, ahora sí, relaciones íntimas. Y antes de que ellos consumaran su matrimonio, llegan a tener, o más bien ella, se queda embarazada. Él dice que fue concebido el Señor Jesús del Espíritu Santo. ¿Cómo lo hizo? Físicamente no lo podemos explicar, porque nosotros cuando hablamos de los físicos siempre vamos a lo que hemos visto o hemos aprendido en la escuela, ¿no? La unión del esperma y el óvulo juntándose y dando a luz una nueva criatura. Eso lo entendemos, todo lo entiende. Pero en este caso no sucede eso. No ha sido necesaria la participación del hombre. Y con esto no quiero decir que los hombres no seamos importantes y que no seamos necesarios. En este caso no fueron necesarios. No fue necesaria la participación de un hombre. Ahora la pregunta que surge es ¿por qué se elimina la participación del hombre? Y entendemos que se elimina la participación del hombre porque aquí tiene que romperse algo que podemos decir que se ha venido pasando de generación a generación. Y es lo que llamamos el pecado original. Si el Señor Jesucristo hubiese sido concebido de la misma manera que todos nosotros somos concebidos, ¿qué habría pasado? Que Él habría tenido pecado. Él habría sido igual que nosotros con pecado.
Pero al ser concebido del Espíritu Santo, entonces esa línea de pecado se rompe. Y ahí está ese misterio, porque entonces, claro, por otro lado también vamos a decir, bueno, ¿y qué? Entonces, ¿por la mujer no tenía pecado? Y ahí surgen teorías, como por ejemplo algunos quieren solucionar este problema diciendo que ella, que la Virgen también había sido concebida sin pecado. Ahí está la inmaculada concepción de la que se habla. Pero vemos que en realidad la solución no es esa. ¿Por qué? Porque Lucas nos narra cuando la Virgen María pronuncia ese canto o esa oración en forma de poesía o de canto que conocemos como la Magnífica o el Magnificat. Ahí ella dice que exalta su alma al Señor y su espíritu se llena de gozo, dice, al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Ella misma reconoce que Dios es su Salvador, que ella necesitaba ser salva. Entonces la solución para el problema de la herencia del pecado no se resuelve diciendo que es que ella no tenía pecado, no. La Biblia nos dice que ella también lo tenía, que ella era un ser humano. Ahora, sí, una mujer especial, una mujer fiel, una mujer que honraba al Señor, sí, pero que también tenía esa semilla del pecado. Y por eso ella misma reconoce que Dios es su Salvador. ¿Podemos explicarlo todo? Yo no quiero decir que podamos explicarlo todo, pero sí entendemos que aquí, por lo que vemos, es que al haber sido engendrado por el Espíritu Santo, el Señor Jesús no fue contaminado por el pecado. Y vemos que no pasa a él esa herencia del pecado que nos pasa a todos. Porque si él hubiese traído pecado, entonces no habría sido capaz de salvar a un mundo pecador. Por eso era necesario que fuese concebido del Espíritu Santo. Porque tenía que romperse la línea de pecado, el pecado que a todos nos mata, pero a él no. Él vence al pecado. Ahora, el siguiente aspecto, y creo que es un tema que todavía se puede profundizar mucho más, pero no quiero tardarme más en ello. Ahora quiero ver la segunda parte que tiene que ver con las intenciones de José. Miren lo que nos dice el versículo 19. Dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. José era un hombre justo, ¿verdad? Ahora, siendo justo, no era tonto, igual que cualquiera de nosotros. Nosotros podemos amar, en este caso, a quien fuese nuestra prometida, y decir, te amo, quiero lo mejor para ti. Pero ahora imagínate que estás comprometido y que te llega tu novia y te dice que estoy embarazada. Y le dices, pero si tú y yo no hemos estado juntos. Dices que es el Espíritu Santo. ¿Le creerías? ¿No le habrías creído? Me dirías, cuéntame una de vaqueros. Porque esta no te la creo. Somos seres humanos, y él era un hombre, era un ser humano, que también tendría su orgullo, que también tiene que haber pensado, me engañó, y no me quiere decir, y ahora me quiere vender este cuento de que ella está embarazada, pero que no ha estado con ninguno. Entonces imagínense José, primero el choque que tuvo que haber sentido al saber que la mujer a la que él ama, está embarazada y no es de él. Ahora, las implicaciones que eso traía, cuando según la ley de los levitas, ley judía, si una mujer cometía adulterio, esa mujer debía ser apedreada, es decir, iba a morir. Entonces José ahora se encuentra con este problema, yo no me voy a casar con una mujer que me ha engañado, pero tampoco quiero que esta mujer muera. Especialmente porque aunque te sientas herido de que te han engañado, todavía sigues queriéndola. Todavía sigues amándola.
y no quieres que le pase nada malo. Entonces, claro, como él era justo, ¿qué dice? ¿Cuál es la mejor solución para este problema? Entonces dice, como era justo y no quería infamarla, es decir, no quería darle un mal nombre, no quería que la gente la viera mal, como una mujer pecadora, así que él de alguna manera prefiere echarse la culpa. Y por eso dice que quiso dejarla secretamente. Así la gente podría especular diciendo, mira, este hombre abusó de la pobre mujer y ahora no le cumple, se va. Y él quedaba como el que había fallado, pero limpiaba el nombre de ella. Y por eso él la quiere dejar secretamente para no infamarla, para no darle un mal nombre, también para librarla de la muerte. Ahora, ¿las intenciones de José eran malas? No, él tenía buenas intenciones, pero también entendamos que él era un hombre y cualquiera de nosotros, por muy justo que hubiese sido, creo que lo mejor que habría hecho es lo que hizo José. Ahora, nuestros pensamientos, por muy buenos que sean, no siempre son los planes que Dios tiene. Los planes de Dios van más allá de nuestros pensamientos. Y ahí vemos en el versículo 20 que Dios interrumpe los pensamientos de José. ¿Y cómo lo hace? Miren lo que dice el versículo, el versículo 20. Dice, y pensando él en esto, fíjense, él está dándole vueltas, lo mismo que habríamos hecho cualquiera de nosotros. Y pensando él en esto, dice, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Así que Dios lo que hace es interrumpirle, porque él ya sabía, ya tenía sus planes. Ahora lo que estaba pensando es cómo ejecuto los planes, cómo los llevo a cabo, cómo voy a avisarle. Imagínense decirle, me imagino que tendría que decirle a sus papás, o no sé, quizá ni siquiera a sus papás les diría nada, porque tal vez sus papás no lo entendiesen. Quizá ni a sus familiares, quizá nada más decidiría dejar el pueblo. No sabemos cómo quería hacerlo, ¿no? Pero él estaba pensando en eso. Pero no sé si a ustedes les ha ocurrido que a veces uno está quemándose la cabeza, uno ni duerme porque está pensando por algo que le preocupa y luego de buenas a primeras ves que Dios te abre la puerta. Y la solución que Dios te da no tiene nada que ver con lo que tú habías pensado, con lo que tú creías que era la solución. Y ahí vemos ese Dios todopoderoso, omnisciente, que lo sabe todo, que va más allá de nuestro entendimiento, que podemos decir prende a los sabios en sus pensamientos, que los sorprende por muy sabios, por muy inteligentes y por muy buenas intenciones que tengamos. No siempre nuestras soluciones son las soluciones que Dios tiene. Y debemos entender que las soluciones de Dios siempre van a ser mejores que las nuestras. Y tal vez la solución de Dios no va a ser la solución que tú habrías pensado. Porque él pensaba dejarla y Dios le dice, tómala. Tómala. Y en este caso está sucediendo un milagro con la forma en que Dios le está hablando. Pero también le está sucediendo algo sobrenatural para que José sea capaz de creer en algo sobrenatural. ¿Saben qué? Muchas veces nosotros no creemos en el poder de Dios porque no hemos visto el poder de Dios actuar. Y muchas veces no hemos visto el poder de Dios actuar porque no nos hemos decidido a creer, porque no hemos decidido a depositar nuestra fe en Él, porque no hemos decidido a entregarle nuestra vida, a decirle, Señor, voy a creer en ti, voy a esperar en ti. Pero tú cuando ves el poder de Dios obrando, entonces se te van las dudas. Se nos van las dudas. Nuestra duda se convierte en certeza. Nuestra duda se convierte en convicción. Nuestra duda se convierte en fe.
se convierte en esperanza. La pregunta es esta: ¿dónde estoy yo ahora? ¿Dónde me encuentro? ¿Soy una persona de fe? ¿Una persona que confía en Dios, que espera en Dios? ¿O soy una persona que lo duda todo? Que sí cree en Dios, pero a medias. Que sí espera en Dios, pero con el ruidito detrás de la oreja, pero tal vez no. Creo en Dios, pero hay algo que me hace dudar. ¿Dónde estás tú? ¿Eres consciente del poder de Dios y del gran Dios del que estamos hablando? Porque a veces nosotros a Dios lo hacemos del tamaño de nuestros pensamientos. A Dios lo hacemos del tamaño de nuestro problema o incluso más pequeño que nuestro problema. Pero recuerden, Dios no es del tamaño de tu problema. Dios no es del tamaño de nuestras necesidades, Él es mucho más grande. Ni siquiera es del tamaño de nuestras soluciones, es mucho más grande que eso. Y ahí es donde entra esa fe que debemos depositar en Él, esa confianza que le debemos tener. Entonces Dios interrumpe los pensamientos de José, que aunque le parecen buenos, no son los pensamientos de Dios. Y vamos al siguiente punto, que tiene que ver con el hecho de que Dios irrumpe en el destino del pueblo. Miren ahí el versículo 21. Dice: y dará a luz un hijo. Y fíjense, no está diciendo tal vez dé a luz un hijo, no, va a dar a luz un hijo, dice. Y ahora aquí te viene una responsabilidad, José. Dice: y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuál es el destino del hombre por sí solo? Nosotros muchas veces decimos o nos encontramos a personas que dicen que son ateas. Y de hecho, Ángel Gabriel tenía un maestro que era ateo. Su nombre, Jesús. Es como un martirio, ¿no? Alguien que dice que es ateo y que le pongan Jesús. Y Jesús significa Él salva. O sea, Dios salva. Así que siempre que le decían Jesús, le estaban diciendo Dios salva. Qué tremendo, ¿no? Qué contraste. Que alguien que dice que no cree en Dios, con su nombre siempre esté recordando y esté anunciando que hay un Salvador que es Dios. Pero en todo caso él decía que era ateo, que él no creía en Dios. Aunque con su nombre lo publicaba, o lo sigue publicando, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con una persona sin Dios? ¿Cuál es el futuro de un hombre sin Dios? Imaginemos que el Señor Jesucristo no nació, que no fue engendrado por el Espíritu Santo, que en realidad lo único que es la Navidad es una historia bonita que unas personas se inventaron para darle de alguna manera consuelo a las personas. Si el Señor Jesucristo no vino a este mundo a nacer, ¿cuál es la esperanza que le queda al mundo? ¿La religión? Imagínense una religión sin Cristo, un cristianismo sin Cristo. Está vacío. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con Moisés. Pero Moisés nunca dijo que él podía salvarnos. Él nos dio la ley, o Dios nos dio podemos decir que Dios lo utilizó para darnos la ley. Nos quedamos con Buda. Pero Buda no dijo que él podía salvar a la humanidad. Nos quedamos con Mahoma. Él tampoco dijo que podía salvar a la humanidad. Nos quedamos solos con lo que podemos conseguir en este mundo. Pero nada de lo que este mundo ofrece nos da salvación. Entonces nos salvamos a nosotros mismos. ¿Cómo le hacemos? Haciendo lo bueno. Pero en realidad somos capaces de hacer siempre lo bueno. ¿Quién puede decir que no tiene pecado? Nadie. Todo mundo tiene pecado, todos tenemos pecado.
Si Cristo no nació, si la historia de la Navidad no es más que una historia bonita, entonces estamos vacíos, estamos sin nada. Pero ¿saben qué? Jesús nació. Jesús vino a este mundo. Y dice la Biblia, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y tú y yo, si andamos en tinieblas y venimos a Cristo Jesús, vemos la luz. Todo cambia. Nuestra visión de las cosas, nuestra visión de la vida, nuestra esperanza, nuestra confianza se ve transformada. ¿Por qué? Porque Cristo da esperanza, porque Cristo da luz, porque nos da una nueva razón para vivir, porque nos da, ahora sí, valor eterno, porque nos libra, porque nos salva, esa es la palabra, nos salva del pecado, nos salva de la muerte, nos salva del infierno y nos da un hogar eterno al lado de su Padre, al lado del Padre. Así que la historia de la Navidad no es un cuento, es una realidad. Jesús nació y eso es lo que significa Navidad, natividad, que el Señor nació. Entonces, el destino del pueblo era morir, pero Jesucristo les dio vida. Y Dios irrumpe en el destino del pueblo. ¿Y cómo irrumpe? ¿De qué manera lo hace? Y ahí tenemos en el versículos 22 y 23. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. El pueblo, nosotros los seres humanos, pensemos un poco en la grandeza de que Dios mismo, en la persona del Hijo, caminó en este mundo. Recuerdo que cuando este hombre fue a la luna, que era Louis Armstrong, ¿no? En una ocasión fue a la ciudad santa, fue a Jerusalén, y él preguntó, dice, ¿dónde es seguro, dice, que el Señor Jesucristo haya puesto un pie? Y ya le dice, pues mira, ya lo llevan a un lugar del templo, y dice, aquí seguro, con seguridad, el Señor Jesús aquí puso un pie. Y dice, pues este es el paso más importante de mi vida, dice, no haber puesto un pie en la luna, sino poner un pie donde caminó mi Salvador, donde caminó el Señor Jesucristo. Es mucho más importante para mí, dice, saber que el Señor Jesucristo aquí caminó, anduvo entre los hombres, el creador del universo, mi creador, el que tiene todo en sus manos, el dueño de todo, caminó aquí entre nosotros, se hizo hombre. De hecho, se humilló hasta el punto de que vemos cómo nació en un pesebre, lo acostaron. Podemos decir que en el plato más humilde que puede haber, que es el plato en el que comen los animales, que es el pesebre, ahí fue recostado el Señor Jesús. Ahí fue depositado el pan de vida. Y ahí tenemos que el Señor Jesucristo caminó entre los hombres, que fue amenazado por los hombres cuando Herodes quería destruirlo, porque quería matarlo, porque temía a que ese rey le quitara su lugar, cuando el Señor Jesucristo no venía a establecer un rey o un reino aquí en esta tierra. Pero Él caminó entre nosotros, y eso es lo que significa Emanuel, Dios con nosotros. Ahora, recuerdo que el martes estábamos en la reunión de oración y la pregunta que hizo, una pregunta que hizo Marcos es esta, dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, dice, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dice, ¿y por qué no le pusieron Emanuel? Si aquí se llamará su nombre Emanuel. Y claro, también vemos que
que el ángel le dijo a José que le iba a poner Jesús. Entonces, ¿qué hay que ponerle 2 nombres o qué hay que hacer? Y lo que debemos ver es el hecho de que aquí Mateo está citando una profecía. Está citando la profecía que leímos al principio de que una virgen concebiría y daría luz a un hijo, ¿verdad? Dice que ella le llamaría Emanuel. Ahí lo vemos. Entonces, lo que vemos es que el mandato de poner el nombre de Emanuel al niño fue en realidad para la muchacha que vivió en la época de estos 2 reyes que estaban amenazando al pueblo de Israel. Ese fue el mandato directo. Entonces, y a ese niño entendemos que le pusieron Emanuel, para que todo el pueblo que tenía miedo de la amenaza de los 2 reyes que querían destruirlos, todo el pueblo supiera que Dios estaba con ellos. Ahora, aquí lo que está haciendo Mateo es citar aquella cita cuando dice llamará su nombre Emanuel, pero no está dando la orden aquí a la Virgen de que ella le ponga Emanuel al niño. Ahora sí vemos que el ángel a José sí le dijo, ponle Emanuel, ponle Jesús, porque él va a salvar a su pueblo. Ahora, ¿es el Señor Jesucristo el Emanuel también? Sí, también es el Emanuel por implicaciones, porque él es realmente el cumplimiento perfecto de lo que significa Emanuel, que es Dios aquí en la tierra, Dios entre nosotros, Dios con nosotros. Entonces, cuando pensamos en las circunstancias de las que estaba hablando Isaías, lo comenté al principio, había 2 reyes que estaban al norte y estaban queriendo matar o destruir a todo Judá. El pueblo está atemorizado de estos 2 reyes. Y ahí mismo vemos en la profecía que le dice, mira, de Efraín, en 65 años ellos van a ser destruidos. ¿Qué pasó con ellos? Vinieron los asirios y los destruyeron, ¿verdad? Luego a ellos mismos también vinieron los babilónicos y los arrasaron. Pero dice, no tengas miedo de ellos. Y para asegurarlos, para afirmarlos, les manda a este niño que les va a recordar que Dios está con ellos, que Dios es su protector, que Dios es su escudo. Ahora, para nosotros, cuando el Señor Jesucristo viene, Él es el Salvador. Y el nombre Emanuel, que también es Él, el Emanuel, nos recuerda que Dios está contigo, que Dios está conmigo, que Dios está aquí. Que hay fuerzas del mal, por supuesto, que hay tinieblas que quieren dejarte en la oscuridad. Hay tinieblas que te quieren, ahora sí, encerrar y de alguna manera limitarte para que no tengas esperanza. Y esas tinieblas se manifiestan de muchas maneras, pero siempre que ves esas tinieblas, puedes levantar tus ojos y ver que la luz vino al mundo, Cristo Jesús, y que Él es Emanuel, porque en Jesús Dios está contigo, Dios está con nosotros. Ahora hay que hacer una diferencia. Dios está con nosotros, sí, Él nos acompaña, pero la pregunta, ¿estará en nosotros? Una cosa es con y otra cosa es en. El Señor Jesucristo también habló a sus discípulos y les dice, el Espíritu Santo que está con ustedes, estará en ustedes. Una cosa es que te acompañe y otra cosa es que sea parte de ti, o que tú seas parte de Él, o que Él habite en ti. Y el objetivo por el cual Dios viene aquí, no solo es para estar con nosotros, sino también para estar en nosotros, para darnos vida, para darnos salvación, para salvarnos de la muerte y del pecado. Y ahí también debemos preguntarnos, ¿está Dios con nosotros? Sí está entre nosotros, pero está conmigo. ¿Y por qué está conmigo? Ahora, para finalizar, quiero hablar o compartir este último punto, que es del sueño a la realidad. Porque cuando uno tiene sueños,
A veces uno cree que son pesadillas, y la mayoría de las veces es así, ¿eh? A veces uno cena por la noche de más y luego tiene unas pesadillas que a veces son locuras, ¿eh? Hay algunos sueños que dices, bueno, este sí conviene hacerle caso. Pero les digo, cuidado, no le hagan caso a los sueños, que generalmente es por una indigestión que uno tiene. Pero aquí en este caso vimos que este sueño no es porque José había abusado. Había una preocupación y Dios le da una solución. Y utiliza el sueño, ¿sí? Lo utiliza. ¿Puede utilizar Dios los sueños? Los puede utilizar. Pero cuidado, cuidado. Porque a veces uno, si se deja llevar por los sueños, en realidad está equivocado. Porque los sueños no son los que te deben llevar. Tenemos la palabra de Dios. Y si pensamos en la situación que tenía José y la nuestra, es totalmente diferente. Él no tenía todas las escrituras. Él sí tenía el Antiguo Testamento, pero no tenía el Nuevo Testamento. Todavía había muchas cosas que no entendía, que no se le aclaraban, ¿verdad? Luego ya después vemos que nos vienen. Entonces, la palabra de Dios podemos decir que no estaba cerrado, el canon de las escrituras no estaba cerrado, y vemos que Dios se manifestaba mucho, y especialmente en el Antiguo Testamento, pues con sueños, con visiones, porque era una revelación progresiva que iba poco a poco. Ahora, con esto no quiero decir que Dios no se pueda revelar todavía a través de sueños, lo puede hacer porque Él es soberano y lo puede hacer, pero debemos tener cuidado de que ningún sueño vaya en contra de lo que dice la palabra de Dios. O también debemos tener cuidado de que hay algunos listos que lo que quieren es decir, es que yo soñé o Dios me dijo que tú ibas a hacer esto. Y no, ahí sí debemos tener cuidado porque hay muchas personas que son manipuladas por el engaño de engañadores o de personas que a veces incluso quieren dar o aparentar como que son más espirituales que tú, que tienen como una conexión especial con Dios que tú no tienes. ¿Y sabes qué? No, todos tenemos la misma conexión con Dios y es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y nos ha dejado su palabra para que seamos instruidos en ella. Entonces no se nos olvide que nada tome el lugar de la palabra de Dios en tu vida. Ni sueños, ni visiones, ni anhelos, ni personas que te vengan diciendo, es que tengo una profecía para ti. ¿Sí? Del sueño a la realidad. Vemos que José, en el versículo 24 dice, y despertando José del sueño, miren, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Eso es algo importante. Si Dios nos manda algo, hay que hacer como Él nos lo manda, ¿no? Siguiente dice, ¿qué hizo? Dice, recibió a su mujer. Porque ahora, si pensamos en cómo somos nosotros, podríamos haber dicho, no, esto fue mi imaginación. En realidad no creo que Dios me haya dicho esto. En realidad no creo que Dios me haya hablado, ¿no? También él podría haberse mantenido en sus 15, o por decirlo de otra manera, se podría haber mantenido en su burro, montado en su burro y decir, no, a esta mujer yo ya no la recibo. Pero no, él sí hizo caso y la recibió por mujer, recibió a su mujer, dice. Ahora también nos dice, pero no le conoció o no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y aquí tenemos algo interesante que creo que es bueno aclarar. Y es el hecho de que aquí nos está diciendo que una vez que el Señor Jesucristo nació, que José, o si queremos decir San José y la Virgen María, vivieron una vida de pareja normal, una vida de matrimonio. Y eso no es pecado. Eso hay que tenerlo también en cuenta. Miren, a veces nos hemos creído que el tener relaciones, un hombre y una mujer, que en sí ya es malo, como que eso es pecaminoso. Pero no, si es dentro del matrimonio, es algo que también agrada al Señor. Porque Dios ha creado varón y hembra, o hombre y mujer, no sé, suena un poco raro, creado hombre y mujer
para que vivan, para que se unan, para que vivan como una familia, para que formen su familia. Y Dios bendice la familia. Y para que haya una familia, pues es necesario que haya esa intimidad entre el marido y la mujer. Y no hay problema. El problema es que uno lo haga fuera del matrimonio. Eso es lo que Dios ya no aprueba. Pero dentro del matrimonio no es pecado. No hay nada de malo en ello. Ahora, ¿qué pasa? Que la idea de que la Virgen fue siempre virgen, que nunca tuvo relaciones con José, es una idea que uno quiere o se ha sacado como para hacer la figura de la Virgen como una figura idílica, ¿no? Como que no era una mujer de este mundo, pero era una mujer de carne y hueso como nosotros. José también, pero eran justos, pero andaban en obediencia al Señor. Y creo que con su matrimonio, con su relación, también honraron al Señor. Y fíjense la importantísima tarea de criar al Hijo de Dios. Y wow. Cuando se me pasan malas ideas por la mente, digo, qué bueno que mis hijos no pueden leer mis pensamientos. Ahora imagínense a José y María, que con el Señor Jesucristo ahí al lado, que sabía lo que pensaban antes de que lo hablaran. Digo, wow, tiene que haber sido un desafío. Pero también vemos que ellos tenían un compromiso firme con Dios, un compromiso fiel y que honraron al Señor. Dios, y lo digo de esta manera, ellos eran especiales porque Dios los hizo especiales. Pero también les digo que Dios a ti y a mí nos puede hacer especiales. Cuando decimos, como dijo la Virgen, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Creo que cada uno de nosotros debe decirle al Señor, Señor, aquí está tu siervo, haz conmigo conforme a tu voluntad. Y el Señor hará de ti un gran hombre o una gran mujer, una gran niña, un gran niño, un gran joven, una gran joven. Pero sometamos nuestra voluntad a la suya. Dice, y le puso por nombre Jesús. Así que, imagínense, para los judíos los nombres siempre han sido muy, muy importantes. Y si se dan cuenta, incluso vemos que en algunos casos hay personas a las que se les cambia el nombre, como fue el caso de Pablo, que era Saulo, y cambia a Pablo, Pedro, que era Cefas, le llaman Pedro. Vemos el caso luego en el Antiguo Testamento de Abraham a Abraham, de Saraí a Sara, de Jacob a Israel. Vemos que el nombre es importante porque tiene un significado. Y desde pequeño, el Señor Jesucristo vino proclamando con su nombre, Dios está aquí, Dios salva. Y luego Él dice, yo soy el Salvador. A eso he venido a este mundo, a dar vida, a dar salvación, a dar vida eterna. Y la única pregunta es sencilla, ¿te ha salvado a ti? ¿Y vives en su salvación? ¿Te ha salvado el Señor? ¿Le has entregado tu vida? ¿Le has dicho, Señor, gracias por haber venido a este mundo a salvarme? Reconozco que sufriste y moriste en la cruz por mí, que tomaste mi lugar en la cruz. Sálvame, ven a mi vida, hazme un hijo de Dios. No vivas solo conmigo, sino vive en mí. Hazme nacer de nuevo, porque Él da nuevo nacimiento. Si tú no le has entregado tu vida, si no le has pedido que te salve, que te haga nacer de nuevo, te animo para que lo hagas. Y si ya lo has hecho, te animo para que vivas en obediencia a Él. Que esa Navidad que celebramos esté llena de gozo, porque está celebrando realmente lo que significa la Navidad, que Cristo nació, sí, hace 2000 años,
pero que nació en tu corazón. Vamos a orar. Dios Santo, gracias te damos porque estás aquí, porque nos hablas, porque Señor, viendo la bajeza nuestra, no nos tuviste en poco, sino que nos diste la importancia suficiente como para enviar a tu Hijo Jesucristo a este mundo a morir por nosotros. Gracias, Dios, por lo que hiciste. Y Señor, tú conoces la condición de cada uno de los que estamos aquí. Señor, por favor, si hay alguien que no te conoce, te pedimos que tu Santo Espíritu le redarguya para que pueda entregarse a ti. Y Señor, si no andamos en obediencia a ti, por favor, tú perdónanos, Señor, y danos la fuerza y la sabiduría para vivir en obediencia a ti. Señor, por favor, manifiéstate de forma poderosa en cada uno de nosotros y concédenos caminar en obediencia a ti. Tomar el ejemplo de José y María, que decidieron confiar en ti. Padre, a ti damos la gloria y la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Bueno.